Incapacidad de salario integral. Con este proceso el sistema permite liquidar las incapacidades de empleados con salario integral, asumiendo la incapacidad a partir del primer o cuarto día cuando es una incapacidad por enfermedad general, cancelándola con un porcentaje del 66 o del 100%. Observe un ejemplo para liquidar incapacidades cuando se maneje un salario integral. Observemos que el periodo de pago es por 15 días, los días trabajados son 11 y los días de la incapacidad son 4. El salario básico es por 6.696.000 pesos y el salario promedio es de 7.200.000. Tenga presente que para liquidar incapacidades por salario integral, el salario promedio debe ser dividido en dos partes. La primera parte corresponde a la base para las liquidaciones, la cual es el 70% del salario promedio, y la segunda parte es el porcentaje prestacional correspondiente al 30% del salario promedio. Ahora miremos cómo realiza el sistema la liquidación de esta nómina. Con el concepto 03 correspondiente al salario integral cancela los 11 días que han sido trabajados, por un devengado de 2.455.200 pesos, tomando como base de liquidación el salario básico del empleado. Con el concepto 26 cancela los 3 primeros días que no reconoce la EPS pero que asume la empresa, por un valor de 720.000 pesos, tomando como base el salario promedio del mes anterior por 7.200.000, cancelando cada día con un porcentaje del 100%. Con el concepto 32 realiza el pago del cuarto día de la incapacidad, cancelando este día con el porcentaje del 30%. Y con el concepto 20 y 27 cancela el 70% correspondiente a la base para la liquidación. De la siguiente manera, con el concepto 20 cancela el 66.66% que reconoce la EPS, por un valor de 112.000 pesos, y con el concepto 27 cancela el 33.33% que está asumiendo la empresa, por un valor de 56.000 pesos. Para realizar la liquidación de incapacidades para empleados con salario integral, realice los siguientes procedimientos. Primero, ingrese por ayudas, utilidades y configuración, y busque las variables de incapacidades. En la variable de concepto 100% incapacidades con salario integral, ingrese el código del concepto con el cual desea que el sistema maneje las incapacidades para el salario integral. En este ejemplo ingresemos el código 32. Y en la variable reconoce el 100% en incapacidad para el salario integral, indique si la empresa reconocerá o no el 100% de la incapacidad general a un empleado que maneje un salario integral, y luego guarde esta configuración. Ahora por la opción de maestros, empleados y matrícula del empleado, consultemos el salario de uno de los empleados, habilitando la casilla del salario, y observemos que este tiene un salario mensual de 6.696.000 y está habilitada la opción del salario integral. Luego de haber configurado las variables, ingresemos la incapacidad de un empleado, seleccionando el concepto de enfermedad general, con fecha del 2 al 5 de mayo del año 2010. Ingresemos también la fecha de cobro de la incapacidad, y digamos que es por un virus. Dejemos en cero la casilla del promedio para que el sistema realice esta incapacidad con el promedio del devengado del mes anterior. Ahora ingresemos el número de la autorización de la EPS, y aceptemos para que el sistema ingrese esta incapacidad. Ingrese por las opciones de nómina y genere la nómina al grupo al cual pertenece este empleado. Ahora ingresemos la fecha para que el sistema calcule los promedios de las incapacidades. Ingrese nuevamente por opciones de empleado y consulte la incapacidad de este empleado. Y observe que el salario promedio para liquidar la incapacidad va a ser de 7.200.000. Ingrese por la opción de novedades por empleado. Pero primero veamos cómo realiza el sistema la liquidación de cada concepto, observando la fórmula que aplica. Ahora consultemos cómo será cancelada la nómina de este empleado. Observe que los días de pago son 15, pero recuerde que el empleado tuvo 4 días de incapacidad. El sistema con el concepto 03 correspondiente al salario integral cancela 88 horas, correspondiente a los 11 días que ha trabajado este empleado en el periodo de pago, por un valor de 2.455.200 pesos. Y con el concepto 26 realiza el pago de los 3 días que no reconoce la EPS, pero que asume la empresa, por un valor de 720.000 pesos. Para liquidar este valor, el sistema toma como base el devengado del mes anterior por 7.200.000, y con los conceptos 20, 27 y 32, liquida el otro día de incapacidad de la siguiente forma. Primero se divide el salario devengado del mes anterior en dos partes. La primera parte es el 70% correspondiente al salario base, y la segunda es el 30% de la parte prestacional. El sistema con el concepto 32 correspondiente al pago de la diferencia del 100% de la incapacidad, paga el cuarto día, tomando como base el 30% de la parte prestacional, generándose en 72.000 pesos, y el otro 70% correspondiente a la base para la liquidación
Lo divide de dos formas. Con el concepto 20, enfermedad general ambulatoria, cancela el cuarto día, aplicándole el 66.66% que reconoce la EPS. Y con el concepto 27, correspondiente al pago de la diferencia del 100% de la incapacidad, paga también el cuarto día por el 33.33% que reconoce la empresa, por un valor de 56.000 pesos. Y para calcular el valor del aporte en salud y el aporte en pensión, suma los devengados, le resta el 30% correspondiente a la parte prestacional, y este valor lo multiplica por el 4% correspondiente al porcentaje que debe cancelar el empleado en la salud y en la pensión, calculando un valor por 95.626 pesos. Práctica. Configure las variables de incapacidad para empleados con salario integral. Ingrese 5 días de incapacidad a un empleado con salario integral por accidente de trabajo. Consulte las novedades de nómina del empleado verificando los valores de cada uno de los conceptos. Genere un informe de incapacidades por empleado verificando los días y el salario promedio.